Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Comentarle que el día de hoy les traigo este precioso proyectito que es Messi del equipo de Barcelona. Yo estoy muy contenta con el resultado, en realidad que me ha encantado. Mide 17 centímetros y comentarte que en caso te guste, no olvides de poderme dejar tu like, tu comentario, también poderme seguir en mis redes sociales. Me encuentras como Amigurumis Yaori en Instagram y TikTok. No olvides de poder suscribirte a mi canal, así no te vas a perder ningún tutorial de los proyectos que venimos realizando. Ahora vamos a hacer un detalle con color amarillo, también estilo de algodón, y vamos a hacer el bordecito por todo lo que es el cuello. Entonces aquí vamos a ingresar lo que es el color amarillo. Y ahí vamos a dejarlo libre para poder al momento de que ingresamos el otro podamos amarrar. Entonces ahí hemos pasado y ahora vamos a hacer toda la vuelta de este bordecito que hemos dejado aquí. Vamos a hacer toda la vuelta lo que son puntos deslizados. Cortamos el hilo. Y luego solamente amarramos en la parte de adentro, lo amarramos y cortamos. Ahora vamos a hacer los detallitos que van y vamos a hacerle con color rojo. Tomamos un hilo con una aguja y hacemos un nudo con el color rojo. Y ahora vamos a iniciar por la parte del short. Vamos realizando. Vamos a ingresarle que nos quede ahí en medio. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a tratar de hacerlo para la parte de arriba. Tiene que ir así. Y luego por el mismo puntito nuevamente vamos a ingresar para el siguiente. Y ahora aquí vamos a hacer nuevamente en el mismo punto, vamos a sacarlo.
Ahí vamos a tener las 4 rayitas y luego tratamos de poder cruzarlo al siguiente lado. Y voy a hacer lo mismo en la parte de aquí. Le he puesto funda para que no se puedan manchar los zapatitos, como son de color blanco, entonces se nos pueden manchar. Y aquí voy a hacer lo mismo que he realizado con la parte de del otro lado. Y vamos a sacar la aguja porque vamos a hacer aquí las franjas también en el polo. En el short me quedan ahí, y las franjas también vamos a hacer de igual forma 4 franjas en la parte del polito. Y lo vamos a tratar de realizar con el bracito. Vuelvo a sacar la aguja por el mismo lugar donde lo he ingresado y hago lo mismo nuevamente. Y ahora voy al siguiente punto. Y acá volvemos a sacar nuevamente por el mismo puntito. Y ahora nuevamente para el siguiente lado. Y ahí vamos a hacer nuevamente las 4 franjas. Voy a sacar la aguja por el mismo lado donde lo he ingresado. Y también por el mismo lugar, y abajo voy a sacarlo en el siguiente punto. Acá también en el siguiente punto bajo, y volvemos a sacar en el mismo punto de abajo. Y acá pasamos a la parte de abajo pero de atrás. Ahí. Entonces adelante ya me quedó así las 4 franjitas. Y ahora ya estamos en la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo también. El mismo detalle aquí. Bordamos nuevamente ahí.
Y acá le sacamos al siguiente punto bajo. Y acá en el siguiente punto bajo nuevamente saco por el mismo lado. Y ahora solamente ya al llegar por aquí escondemos lo que es el hilo rojo, y solo hacemos un nudo porque ya hemos terminado con los detalles del color rojo. Solo se hace un nudo y escondemos nada más el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer es con hilo color amarillo hacemos lo que es un nudo. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es vamos a colocar por la parte de aquí, y vamos a hacer los bordecitos en color amarillo. Y aquí vamos a hacer, una vez que hemos ingresado el hilo, vamos a hacer estos bordecitos de color amarillo. Entonces solamente se va a hacer con un color y lo vamos a tratar de realizar en todos las partes que hemos bordado de color rojo. Y hacemos aquí lo mismo, y esto lo vamos a pasar al siguiente lado. Ahí. Así es como vamos realizando el bordado. Ahí tenemos el bordecito. Y ahora jalamos para la parte de la parte del polo. Entonces el short ya lo tenemos con bordes. Ahora vamos a la parte del polito. Y luego lo cruzamos al siguiente. Y una vez que llegamos aquí, lo cruzamos para el otro lado. Y hacemos lo mismo también aquí.
Y acá ya hemos finalizado con los bordados. Ahora lo que vamos a hacer solamente un nudo, escondemos y cortamos el hilo que nos queda. Ahora vamos a hacer lo que es este bordecito del short. Vamos a realizar con color azul. Dejamos un espacio de hilo para coser y vamos a hacer 17 cadenas. Cortamos con un poco de hilo y ahora vamos a realizar lo que es la unión en la piernita. Tomamos una aguja. Una vez que tomamos la aguja, aquí vamos a ingresarlo. Ahí estamos uniendo uno, luego soltamos y volvemos a unir el siguiente. Y lo tratamos de poder ubicar, que nos quede centradito. Y entonces con los hilos de adelante vamos jalando. Luego estos hilos que nos quedan o que hemos pasado solamente vamos a esconder y luego cortamos. Para la unión vamos a tomar de esta forma y lo vamos a unir. Entonces voy a hacer la unión del cuerpo con la cabecita. Recuerden que el cuerpo estamos contando con 24 puntos, entonces en la cabecita voy a ingresarlo en la cuarta fila de la cabeza y vamos a hacer la unión con el cuerpo. Ahí tomamos la cabeza y unimos con el cuerpo. Vamos a tratar de realizar con funda para evitar que se nos pueda manchar.
Entonces solamente lo único que vamos a hacer es nada más escondemos lo que es el hilo y cortamos. Eso sería lo único. Aquí ya se esconde y se corta. Y vamos a colocar lo que es estos detallitos para lo que es para el Messi. Y pues yo lo impreso en papel fotógrafo. Ustedes pueden imprimir dependiendo al tamaño que les salga su amigurumi. Yo, por ejemplo, al Messi que yo tengo me ha salido de 17 centímetros, y en el caso de este logo yo le he realizado de ancho de 1 centímetro y también de 1 centímetro de largo. Y que hablamos de este logo, lo he realizado de ancho 2.36 y de centímetros, y de alto 0.65 centímetros. Y con respecto a este número 10, he realizado de ancho 0.65 centímetros por alto de 0.65 centímetros. Este logo también lo he realizado de ancho de 1.1 centímetros y de alto de 0.39 centímetros. Lo he impreso en un papel fotógrafo. Ustedes pueden imprimir en el papel de su preferencia, y las medidas obviamente van a ser dependiendo al tamaño que les salga su amigurumi, porque probablemente lo tejen con un hilo de algodón o alguna otra marca, o también lo tejen más suelto o más ajustado. Todo es dependiendo de qué tamaño les vaya a salir lo que es su amigurumi. Y una vez que ya ustedes realizan su amigurumi, para mayor seguridad vamos a colocar cinta de embalaje y lo vamos a colocar encima para poder cortar. Colocamos cinta de embalaje, y una vez que ya lo tenemos ahí podemos cortar. Lo cortamos las piecitas, y como pueden observar, aquí tengo lo que son las piezas en el cual ya recortadas, y tomamos lo que es lo pegamos. Lo vamos a pegar dependiendo. Ustedes pueden pegarle con su preferencia con el pegamento. Yo en este momento cuento con silicona, y vamos a pegar en la parte de aquí. Pegamos lo que son los logos. Ustedes pueden optar por el pegamento que más les resulte mejor. El número 10 va a ir en el short. Y ahora lo que vamos a realizar es la pelotita de Messi. Entonces tomamos el hilo de algodón color blanco y vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 6 puntos bajos. En la fila número 2 vamos a hacer lo que es 6 aumentos. En total vamos a obtener 12 puntos bajos. Y la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento durante 6 veces hasta obtener 18 puntos. Ahí tengo un punto bajo y un aumento. Y así es como tenemos nuestros 18 puntos. Esta sería la última fila de aumentos. Ahora vamos a tejer solamente puntos bajos. Luego hemos tejido
verificamos desde la fila número 4, 5, 6 y 7. Hemos tejido esas filas. Lo que vamos a realizar es, vamos a realizar la disminución en esta fila número 8 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Ya realicé un punto bajo y ahora procedo con la disminución. Este nuevamente es un punto bajo y procedemos con la disminución. Nuevamente estamos disminuyendo hasta poder quedar con 12 puntos. En esta fila número 8 vamos a quedar con 12 puntos. Una vez que realizamos lo que es la disminución, vamos a ingresar lo que es relleno para poder ir ya cerrando. Ya tengo ingresado lo que es el relleno. Ahora la fila número 9 vamos a hacer 6 disminuciones hasta poder quedar con 6 puntos. Las 6 disminuciones son seguidas. La pelotita va a ser pequeña nada más. Es que llegamos a que nos quede 6 puntos, cortamos el hilo y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una aguja, vamos a juntar los puntos que nos quedan. Jalamos y escondemos. Con respecto en este caso a los bordecitos que vamos a tener de color negro, yo lo voy a hacer con el hilo de costura porque he comprobado que sale un poco más fino y pues nos vamos a evitar de que salga el borde muy grueso. Entonces yo lo he realizado de 4 hebras con el borde de con el hilo de costura y acá tengo 4 hebras en el cual he realizado. Lo que vamos a realizar es un anillo mágico en el cual en este anillo vamos a tener que ingresar en lo que hablamos 8 puntos bajos. Si ustedes desean pueden realizarlo con un crochet más fino. Yo lo estoy realizando con el mismo de 1.75 milímetros y entonces ustedes pueden hacerlo con inclusive con uno más finito. En caso deseen, si no, lo pueden realizar con el mismo crochet y luego cortamos y nos va a salir un poco más fino para poder pegar y nos quedan lo que es los bordes más finos. Luego tomamos lo que es silicona o ustedes pueden optar por el pegamento de su preferencia y vamos a ir pegando en la pelotita. Así más o menos lo vamos a ir pegando. Y así es como tenemos lo que es la pelotita de Messi. En total yo he hecho de esto color negrito, he realizado aproximadamente 11 anillos mágicos y los he pegado, así que acá ya tenemos lo que es la pelotita. Y este es el resultado de Lionel Messi del equipo de Barcelona junto a su pelotita. Espero que les haya gustado. A mí me encantó poderlo realizar. Y pues nos vemos en un próximo tutorial. No olviden de poder suscribirse en mi canal de YouTube y también no olviden de seguirme en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Nos vemos en un próximo proyecto.